Hola Rosario, ¿cómo estás? Hola, muy bien, bendito Dios, Qué aquí. bueno, qué bueno. Oye, quería preguntarte, los cuestionarios te pasamos, o sea, vi que mi hija te pasó que había respondido, sabe, creo que todo así, nada más uno no. No, no, no. Y, No, eso es para ustedes, es para que tengan ustedes ok. noción de eso, ¿no? Ya cuando me pasan los cuestionarios y todo eso es cuando hacemos los talleres y yo los voy coachando. Ahorita Ah, están viendo ustedes si cómo van, cómo está su herida y todo eso, ¿no? Ya ajá, cuando veamos el taller de las heridas de la infancia, ya si ustedes quieren entrar y todo eso, ya es diferente porque yo los empiezo a coachar. Ya empiezo a ajá. ver cómo van, qué están haciendo, qué no están haciendo. Eso es diferente, ¿ves? Ah, ok. Pero ahorita es el test, es para que ustedes vayan viendo cómo están. ¿Sí? Si la tenemos o no. Exacto. Hola Ah, Renato y bueno. Katy, ¿cómo están? Hola Oscar, ¿quién más está conectado? Mari Gutiérrez. Hola Ale, buenas noches. Hola Oscar. Mari, ¿estás conectada? Sí, Ale, buenas Ah, noches. buenas noches. ¿Quién más está conectado? Se me han estado escabullendo, ¿eh? Y bueno, aquí en Facebook no sé quiénes estén conectados. Si no me saludan, yo no los veo. Así que espero que este, los que los que se vayan conectando me saluden para yo poder saber dónde están, si están conectados o no, porque sinceramente les digo que no los puedo ver. No sé qué pasa que no me permite ver quiénes están conectados, la verdad. Entonces, bueno, yo mando las invitaciones, las que puedo, alguna que otra nada más porque realmente no tengo mucho chance. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, hola Marisol, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Roberto, ¿cómo estás? Bueno, vamos a tocar un super temazo hoy, que es la herida del abuso, ¿sí? Hoy la verdad que no tuve chance de hacerles un PowerPoint, porque como les digo me estoy mudando, entonces no tuve tiempo de sentarme a hacer muchas cosas. Solamente hice una hojita y nada más, no alcancé a hacer más. Pero bueno, eh, hola Ara, ¿cómo estás? Pero vamos a darle lo que les voy a poner aquí, aunque sea la única filmina que hice. Les voy a compartir pantalla a los que están en el Meet. Bueno, les comentaba que el amor es una energía maravillosa, es la energía que da vida, que crea todo en el universo, ¿sí? Y es la energía que da el orden, la armonía, el equilibrio y la contribución. Espérenme, perdón que me voy a poner un almohadoncito que tengo aquí para verme un poquito más alto. Ahí está. Cuando esa herida
cuando el amor se desequilibra dentro de nosotros por las experiencias que vamos viviendo en la vida, empiezan a crearse lo que decíamos las heridas por falta de amor, ¿sí? Que son esas heridas de la infancia que hemos estado hablando. Por lo general, los diferentes autores que hablan sobre las heridas de la infancia nombran 5 heridas, ¿sí? Solamente. Pero yo les voy a hablar de 7 heridas, ¿sí? Les voy a hablar, ya les hablé de las 5 heridas que hablan casi todos los autores, pero les voy a hablar de 2 heridas más, que estas 2 heridas son las que se acoplan a las otras 5 heridas y hacen algo que está generando en la psiquis de los seres humanos en la actualidad, que son las máscaras del narcisismo y la psicopatía, ¿sí? Realmente estas 2 máscaras son bastante fuertes porque la gran mayoría de los seres humanos juzgamos al narcisista fuerte, ¿sí? Al que tiene la energía fuerte, o al narcisista psicópata, pero resulta que no vemos que el supuesto empático tiene la misma herida que el narcisista y el psicópata. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta estos detalles y como seres humanos juzgamos a este tipo de personas o los condenamos, y a los empáticos, que son las personas que siempre están dejándose abusar o torturar de los narcisistas o psicópatas, estamos cayendo en un terrible error. ¿Por qué? Porque, bueno, no debemos juzgar a ninguna de las 2 partes, ¿no? Sino que debemos comprender que las 2 partes, ¿sí?, son extremos de lo mismo, de exactamente la misma herida. Y si eso no lo entendemos o no lo comprendemos, no vamos a poder sanar este aspecto, ¿no? Y de alguna manera la mayoría de los seres humanos tenemos ciertos grados de narcisismo, ¿sí? No sé si de psicopatía, pero de narcisismo seguro que tenemos ciertos rasgos, porque mientras que tengamos el ego, que hayamos creado el ego en nosotros, tenemos ciertos rasgos de narcisismo, ¿no? ¿Qué es esto del narcisismo? El narcisismo, ustedes saben que en Grecia había un personaje que se llamaba Narciso, y que cuenta la leyenda de que él, al verse en el agua de la laguna o del lago, se enamora de él mismo, ¿no? Y fue tanto el sufrimiento y el dolor de no poder estar con él mismo, ¿sí?, que termina muriendo. Pero realmente este Narciso, toda la mitología griega nos está hablando de arquetipos de nosotros mismos, de los seres humanos, ¿no? Entonces, este tema de la herida de abuso y de la tortura es bastante compleja, muy compleja. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense que el tema del abuso, ¿sí?, cuando hay abuso, se da de diferentes maneras, de distintas formas. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenísimo el tema, Luis. Excelente tema, la verdad. Hola Laurita, ¿cómo estás? Muchas gracias por tus saludos y por bendiciones, Luis, igualmente.
Veníamos hablando la semana pasada sobre la herida de humillación, ¿sí? La humillación es la acción de abatir, rebajar o herir el amor propio de alguien, ¿sí? Ya lo estuvimos viendo la semana pasada. Y cómo los papás, en su afán de querer educar a sus hijos, terminan generándole o activándole esta herida que es tan dolorosa y que la criatura, como medio de protección, lo que hace es generar grasa, generar células grasas, adiposidad, como una forma de protegerse, ¿sí? Como una forma de cubrir ese ataque hacia la persona, ¿no? En el caso del abuso, fíjense, va subiendo de tono, ¿sí? La humillación dijimos que es el acto de abatir, rebajar o herir el amor propio de alguien. Pero el abuso es la acción y efecto de usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente a alguien o a algo de alguien. ¿Sí? Va subiendo de tono, va subiendo de nivel. Entonces, yo les comentaba que la herida de abuso es un nivel superior de la herida de humillación. Así como vimos que la herida de rechazo tiene otro nivel, que es la injusticia, ¿sí? Como la del abandono tiene otro nivel, que es la de traición. Asimismo, la herida de abuso es el nivel superior, digámoslo así, de la herida de humillación. Pero, en este caso, el tema del abuso también se relaciona con las demás heridas. Y dependiendo qué tipo de herida tengas, es la complejidad que va a tomar la máscara. Entonces ustedes imagínense que una máscara narcisista de tipo, por ejemplo, traición, o sea, tiene abandono, traición y abuso, ¿sí? Ustedes imagínense qué tipo de máscara narcisista tan profunda puede tener una persona. O rechazo, injusticia y abuso. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y si tiene tortura, que es la otra más arriba todavía, ya se genera una psicopatía en la persona a tal nivel que se vuelve un psicópata narcisista. ¿Sí? Esto de, hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Manu. Bueno, ahí estoy viendo algunas personas que se están conectando, pero la mayoría de las veces no alcanzo a ver. Entonces, si me saludan, los veo porque ya me va marcando ahí, ¿no? Entonces, el tema de los psicópatas narcisistas es un tema bastante fuerte porque ya hay una alteración de la psiquis de la persona. Es tal el grado de abuso y tortura que llega a tener un niño que genera una forma de protección, digámoslo así, a tal nivel que se vuelve un psicópata narcisista. En el caso de el tema del abuso, ¿sí? Hay diferentes tipos de abuso. Hay abuso social, abuso emocional, abuso financiero, abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, abuso espiritual, abuso mental, abuso verbal, abuso de autoridad, abuso de confianza, abuso de fuerza, abuso de derecho.
¿A cuántos, como les decía recién, a cuántos de nosotros, o nosotros mismos como padres, ¿sí?, hemos caído en esto de abusar de la autoridad con nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros hemos caído en eso? ¿Cuántos padres no han caído en este tema? Y resulta que esas criaturas en su psiquis terminan formando una herida tan profunda. ¿Por qué? Porque si no son, como comentaba Heréndira la vez pasada, ¿no?, si no son tus padres, a lo mejor tus propios hermanos mayores, tus tíos, tus abuelos, han caído en el abuso, y esa criatura, al sentirse totalmente desprotegida y al no tener filtros, no tener la capacidad de crear filtros, va generando unas estrategias de protección que va a depender completamente el tipo de estrategia que utilice, va a depender de la energía que traiga esa persona, no solamente de esta vida, sino de vidas pasadas también. ¿Cómo es esto? ¿Se acuerdan que les decía que que la energía, la fuerza de atracción, ¿sí?, que existe en el universo, existe una fuerza de atracción débil y existe una fuerza de atracción fuerte, ¿sí? Cuando la persona canaliza esa fuerza de atracción débil, se vuelve el famoso empático, o sea, se vuelve la persona masoquista, se vuelve esa persona que baja la cabeza, que se deja humillar, que se deja abusar todo el tiempo, que se deja hasta torturar, ¿sí? Porque dice, no, yo tengo que ser una persona buena, yo tengo que ser una persona que soporte, yo puedo soportar, ¿sí?, que lo vimos cuando vimos la herida de humillación. Entonces esa persona baja a tal grado su cabeza ante las diferentes situaciones de abuso o de tortura que puede llegar a tener, humillación, abuso o tortura, que la gente puede llegar a decir que es qué buena persona, ¿no? Otros dicen qué tonto. Pero el tema es que el resultado que está produciendo esa persona es por todo el dolor que trae y la forma de protección que ha tenido o que ha utilizado ha sido esta. Pero existe el que utiliza esa energía o el que se va por el lado de la energía de atracción fuerte, que es el que se convierte en un narcisista o un psicópata narcisista. Y es el abusador, es el torturador, ¿sí? Y el otro es la parte opuesta, ¿sí? Pero si no existiera esa parte que se deja abusar, humillar, torturar, no existiría el psicópata o no existiría el abuso narcisista. Porque ¿a quién abusarían? ¿Sí? Entonces quiere decir que es el mismo tipo de energía con sus dos polaridades. ¿Sí me explico? Entonces, cuando una criatura tiene un padre o una madre, o familiares, abuelos, tíos, hermanos, que lo humillan, abusan y lo torturan, puede tomar cualquiera de las dos polaridades. Si toma la polaridad fuerte,
es el que después va a ser el violador, el abusador, el torturador, el maltratador, el que le roba a la gente, el que humilla, el que denigra, el que hace todas las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque él generó una estrategia o una máscara de decir, a mí nadie me va a fregar, a mí nadie me va a hacer daño, yo no siento. Y de hecho son niños que cuando empiezan a ser cada vez más adolescentes, por ejemplo, hasta provocan a los padres para que los golpeen. Y ellos dicen, yo no siento. Y entonces, así como no sienten los golpes, los abusos, los maltratos, ¿sí? Así como se les resbala, ¿sí? Asimismo, no sienten amor y no sienten empatía con nadie y no sienten compasión y no sienten nada. Entonces esas personas están buscando todo el tiempo generar una cantidad de dopamina, ¿sí? En diferentes acciones y actitudes, pero nunca lo consiguen. Entonces son personas que son tremendamente adictos a diferentes cosas. Y, por supuesto, adictos a abusar y a torturar a la gente. Entonces, cuando sucede esto, y hay una persona que se ha dejado abusar, o se ha dejado humillar, o se ha dejado torturar por mucho tiempo, y se da cuenta y pone un parado, el narcisista tiende a abandonar o a dejar a esa persona e inmediatamente buscarse otra a la que sí pueda manipular, a la que sí pueda abusar, a la que sí pueda torturar. Porque ese abuso, esa tortura y esa humillación que hace con los demás le levanta la energía a la persona, porque es la forma en que esa persona utiliza los diferentes tipos de energía de las personas, de las demás personas, para él llenar esos grandes vacíos emocionales y psicológicos que tiene. Entonces el tema del abuso, ustedes imagínense, yo les voy a comentar lo que ha venido pasando, ¿no? Si ustedes se ponen a ver, sobre todo yo les digo porque en México pasaba mucho que los abuelos robaban a las abuelas, se robaban a las abuelas, ¿no? Los bisabuelos y todo eso. ¿Y ustedes qué creen que era eso? Abuso completo. Abuso y violación. Exacto. Exacto. Entonces, ¿qué es la violación? Es tortura. ¿Sí? Porque lo estás haciendo consciente. O sea, ellos hacían consciente eso. O sea, lo hacían a propósito. No era que, ay, ups, se me chispoteó, ¿no? Y se veía como algo natural. Yo les comentaba en la herida de humillación, ¿no? Que cuando el niño es humillado desde pequeño, siente que es normal la humillación que le hacen. Siente que, por ejemplo, las bromas que le hacen, se las termina haciendo él mismo o ella misma a sí mismo para evitar un poco el dolor que le hacen los demás. Pero entonces ustedes imagínense, en este caso, ¿sí? El que utiliza esa energía fuerte, ¿sí? Como el psicópata narcisista, como el empático,
¿sí? O el masoquista. ¿Qué termina pasando? Que los dos odian terriblemente. Uno odia a los demás y a sí mismo, pero lo demuestra más hacia afuera, y el otro se odia a sí mismo con una gran intensidad. Y también odia hacia afuera. Pero uno lo demuestra hacia afuera y otro lo demuestra hacia adentro. Buscando inconscientemente el abuso, la tortura y la humillación. Entonces, hasta que nosotros no hacemos conciencia de esto, yo les comentaba, miren, estoy en varios grupos de psicópatas narcisistas, de personas que han sido abusadas, mejor dicho, por psicópatas narcisistas. Y de verdad que me sorprendo porque la gran mayoría critica terriblemente al psicópata o al narcisista. Pero si en algún momento llegáramos a decirle esto a una persona que se ha dejado abusar y que tiene la misma energía del psicópata, pero en la otra polaridad, o del narcisista en la otra polaridad, ustedes imagínense, la persona no lo aceptaría. Lo mismo que hace el narcisista, no acepta que está equivocado, porque siempre tiene la razón. Entonces, ¿por qué? Porque se creó esa máscara, ¿sí? Para no sufrir, pero termina sufriendo peor. Pero es como cualquiera de las otras máscaras, nada más que esta es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque se puede inmiscuir o meter en todos los demás, en todas las demás heridas de la infancia y generar alebrijes, dirían. Alebrijes. ¿Sí? Es una mezcla de cosas que termina la persona actuando de diferentes formas terribles. ¿Sí? La tortura y los malos tratos pueden tomar formas diversas. Pueden ser físicas, pueden ser psicológicas, pueden ser de ambas, pueden darse como resultado de actos intencionados como amenazas, palizas, violaciones o por omisión. A veces los padres le dicen a los niños, no vas a comer, no te voy a dar agua, no vas a comer si no haces tal y cual cosa. Y eso termina siendo una tortura, es una tortura para un niño. Y no nos damos cuenta que eso cuántas veces lo hemos hecho, cuántas veces hemos infringido todas estas cosas, ¿no? Entonces, les quiero poner algunos otros ejemplos, ¿no? Cuando nosotros tenemos estas heridas, vamos a atraer de lo mismo. Por eso es que en nuestra vida solemos tener cierto tipo de personas. Por ejemplo, un psicópata narcisista es obvio que va a atraer un empático, o sea, una persona que tiene ciertos grados de masoquismo para poder sostener esa relación, y se atraen de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque son las dos polaridades. Y un empático va a atraer a un narcisista de una manera casi mágica, ¿no? Entonces, para realmente, si nosotros no queremos seguir atrayendo a este tipo de situaciones o de relaciones,
pues necesitamos sanar. Y primero aceptar que podemos llegar a tener estas dos cosas, ¿sí? La herida de abuso y la herida de tortura en nuestra vida. Ya sea a menor o a mayor nivel, pero si nos ha pasado estas cosas es porque las tenemos, ¿no? Les voy a poner varios ejemplos, ¿no? Decimos que, por ejemplo, el abuelo, ¿sí? Si tenía 30 años, o el papá tenía 30 años y se casó con la mamá de 15, o de 18, de 16, ¿sí? ¿Había abuso o no? Claro. Claro. ¿Cuánto maltrato no había hacia las mujeres? Y no hay todavía. O sea, ustedes imagínense la cantidad de maltrato que hay hacia las mujeres. Y cuando, que tú comentabas, Rosarito, ¿no? Que cuando te quieres defender, se te va el avión y empiezas a gritar o a levantar la voz, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay, o sea, no se sabe cómo defender uno, entonces se va uno para el otro extremo, ¿no? Es la forma en que se puede defender, pero ahí te das cuenta que tampoco funciona, ¿sí? Si nosotros tenemos que reconocer que si somos hijos, ¿sí?, o nietos de abusadores, nosotros traemos eso. Porque la psiquis de nosotros guarda las memorias, acuérdense que les decía, ¿no? Guarda las memorias. Entonces, si alguno de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos fueron abusadores, violadores, maltrataron a las mujeres, nosotros todavía seguimos trayendo eso porque las memorias se van guardando hasta 7 generaciones, ¿no? Y yo he podido comprobar que en algunos casos más todavía. Entonces, ¿cuántos abusos sexuales puede haber habido en nuestra familia? Que a veces los papás, los tíos, los abuelos, hasta ciertas madres, primos, incestos, todo eso va metido dentro de esta herida de abuso y de tortura. En ciertas épocas que te quitaban las tierras, y ahorita mismo también, ¿no? O sea, puede haber que tengas, que tú tengas algo y hay familias, hay hijos que se apoderan de las cosas de los padres antes de que se mueran. O hay familias que se pelean, ¿sí?, por las cosas, los hermanos se pelean por las cosas de los padres y todo. Eso tiene que ver también con abusos, torturas y cosas, porque hay maltrato, un maltrato terrible detrás de eso, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo fueron las infancias de nosotros. Tenemos que hacer un análisis de eso. ¿Cómo fueron las infancias de nosotros? Porque un tema fuerte es que el narcisista no acepta que es narcisista. Entonces necesitamos nosotros tomar en cuenta eso, ¿sí? Miren, es tan grave el tema que, por ejemplo, a una persona que le da Alzheimer o le da demencia senil, tiene un alto grado de narcisismo.
Es decir, que ha sido muy abusado y torturado. Entonces, ¿qué hace la persona? Claro, este tipo de narcisismo está relacionado con el empático, como les decía. ¿Por qué? Porque la energía que tiene es una energía débil y se va por el lado del masoquismo. Entonces esta persona, para no seguir siendo abusada y torturada, se desconecta. Entonces al desconectarse siente que ya nadie le hace daño, pero se está haciendo el daño a sí mismo. Por eso les digo, es la misma energía. La persona se está suicidando en vida, mentalmente. Entonces, si nosotros queremos, si realmente queremos aceptar esto y trabajarlo como debe ser, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver cómo fue nuestra infancia, cómo fue el trato que tuvimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros hermanos, de la gente que nos cuidaba, qué tipo de abusos sufrimos, ¿sí? Y cómo lo relacionamos con las heridas que hemos visto que tenemos, ¿sí? Ya hicimos los test de las heridas, compárenlo. ¿Qué tipo de abusos tuvieron en su vida y cómo les afectó a las heridas que traen? ¿Sí? ¿Había respeto? ¿No había respeto? ¿Ven lo que les decía? O sea, cuando los padres te tratan mal, abusan de ti y todo eso, el niño, como niño, no deja de amarse así, no deja de amar al padre y a la madre, deja de amarse a sí mismo. Entonces empieza a generar ese sufrimiento y ese dolor, pero empieza a generar esa máscara. Y bueno, por supuesto, dependiendo la energía que ha tenido, pues va a crear o la máscara del empático o la máscara del narcisista, ¿sí? Pero les decía, es lo mismo, es la misma energía en las dos polaridades. ¿Qué tipo de violencia sufría tu madre? ¿Tu madre abusaba de tu madre? ¿Qué tipo de trato tenía? Muchas veces la madre, por ejemplo, le dice al padre que maltrate al hijo. Entonces, ¿qué tipo de padre era ese que maltrataba al hijo porque la madre le decía? ¿Sí se dan cuenta? O sea, estaban las dos energías ahí. Estaba el narcisista y estaba el empático cumpliendo el mismo papel con los hijos. Y entre los dos abusaban, golpeaban y torturaban y humillaban a sus hijos. O los humillan, pues. El tipo de bromas, ¿qué bromas te hacían? ¿Qué tipo de bromas te hacían? Porque muchas veces uno dice, es de cuate, me está haciendo de cuate, pero de cuate, y te está humillando y te está abusando y te está haciendo cosas que te duelen y que te lastiman y todo eso, eso no es de cuate. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo ha sido la educación en las escuelas? Fíjense, hasta en las universidades pasa que hay abuso de parte de los profesores hacia los alumnos. ¿Cuántos abusos hay de profesores que le dicen a
a las muchachas que si no pasan por ellos no pasan. Y eso todavía existe mucho, muchísimo. ¿Cuánta gente no sube de puestos si no pasa por el jefe? Cosas así, o sea. Entonces todo eso es parte de esta humanidad, de la degeneración energética que hay y humana. Entonces, como están los adultos, es como están los niños. Y como están los niños, están los adultos. Entonces es todo un súper tema, ¿no? El sistema educativo actual, fíjense, les pongo un ejemplo, ¿no? Tienen a los niños o quieren tener a los niños, por ejemplo, de 6, 7 años, 8 horas sentados. ¿Ustedes creen que eso no es abuso y tortura? Esas criaturas que les dan un ratito de recreo, si las criaturas a esa edad lo que quieren es saltar, correr, jugar, brincar, hacer, la educación no tendría que ser como la tenemos. La educación tendría que ser totalmente diferente. No puedes tener a las criaturas sentadas 8 horas y querer que no hablen, que no digan, que no se rían, que no... O sea, imagínense, es terrible, o sea, eso es un terrible abuso y terrible tortura para los niños. Entonces, ¿cómo? O sea, nosotros a nuestros hijos no los dejamos hablar. Cállese la boca. No, pero mamá, cállese, no diga, cállese, ¿no? O no quiero, no me gusta eso, no sé qué. Cómaselo, trágueselo. ¿Sí? Es que no me gusta. No importa, eso se lo tiene que comer y punto, y se acabó. Y hasta se lo enjaretan, ¿no? Imagínense, eso es una tortura. Y después el papá está comiendo y dice, ay no, es que a mí eso no me gusta, no me lo voy a comer. Y el niño sí, el niño no puede elegir. Pero el adulto sí. Entonces imagínense. Llegan y le dicen de la escuela que se portó mal en la escuela. Entonces le dan una pela en la casa, ¿no? Una regañiza, lo maltratan, le dicen, hijo de tal por cual, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te portaste? Entonces, él abusó en la escuela, a lo mejor de un compañerito lo golpeó o le dijo una grosería. Pero llega a la casa y entonces, más abuso, o sea, con el abuso, se creen que van a curar el abuso del niño hacia otros niños. No. Entonces eso va sumándose cada vez más y se va multiplicando, y así es que hemos sido educados durante muchísimas épocas. Entonces ahora dicen, bueno, pero es que pegas una patada y saltan 10.000 psicópatas narcisistas. O sea, ¿por qué? Porque como sociedad estamos muy dañados, muy dañados. Entonces necesitamos, para sanar todos estos estigmas que traemos, todas estas heridas tan profundas que trae nuestra alma, y poder ser libres de todo eso, lo primero que tenemos que hacer es verlo, ver cómo estamos y aceptarlo. Aceptar qué tan heridos estamos. Y a partir de aceptar qué tan heridos estamos, podemos empezar a cambiar. Si no, no. Si no, siempre vamos a estar justificándonos.
Ah, es que lo hice por esto. Ah, es que lo hice por el otro. Ah, es que lo hice... Así nunca vamos a poder sanar y cambiar ni hablar, ¿no? Entonces, yo les propongo eso, ¿sí? Que hagamos una lista de cómo hemos sido abusados de niños, qué tipo de pareja tienes o has tenido, si han sido abusadores o no, maltratadores, cómo fue el trato que tuviste en la escuela, en la secundaria, en la universidad, cómo estuvo el bullying para ti. ¿Quién era el abusador en la relación de pareja? Porque puede ser que tú fueras el abusador, ¿no? Y luego ver cuánto abusas de ti mismo. El grado de abuso y tortura que te das a ti mismo. ¿Te permites estar con gente que te hace daño? ¿No pones límites a la gente que abusa de ti? ¿Te piden favores y no te retribuyen? En tu vida ¿tienes relaciones de dar y dar? ¿O tienes relaciones de dar? ¿Sí? ¿Das y recibes o no? ¿Cómo comes? ¿Cómo es tu comida? ¿Cómo es tu alimentación? ¿Te cuidas? ¿Comes bien? ¿Cuánto te amas? Yo les comentaba la clase pasada que el tema de la humillación y todo eso, el abuso en mi vida ha sido muy fuerte y yo he tenido que ir poniendo límites y ustedes no se imaginan lo que me ha costado por lo mismo, porque el tema había mucha gente que estaba acostumbrada a que yo todo el tiempo daba y daba y daba y daba. Entonces se acostumbraron cuando puse un límite, ahora yo era la mala. ¿Ven? Entonces, y a mí me pegaba porque yo decía, o sea, no me gustaba ser mala. ¿Por qué? Porque al niño eso es lo que le dicen. No, si no te portas así, eres malo. Y el narcisista se lo toma como propio. Y dice, yo soy malo y me voy a chingar a todos. ¿Sí? Y el empático es al revés. ¿Sí? Se hace daño a sí mismo, no a los demás. ¿Tus amistades son retribución para ti en tu vida? ¿Son contribución para ti en tu vida? ¿Tú les contribuyes a ellos? ¿Es algo mutuo? ¿O solamente es para allá? ¿O es para acá? ¿Cómo han sido tus trabajos? ¿Han sido trabajos que han abusado de ti? ¿Te gusta lo que haces o no? ¿Dónde está tu bolsa con las moneditas? Creo que allá. Bueno, ¿cómo ven? Hay tarea, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No, ninguna. Uf, qué fuerte. No, bastante fuerte. Bastante fuerte, ¿no? Porque, como les decía, yo de verdad que por el mismo tema que yo he sufrido de esas heridas, pues, de hecho mi mamá se murió de Alzheimer, ustedes imagínense, ¿sí? Entonces, todo este tipo de temas para mí ha sido muy fuerte. Yo lo he tenido que trabajar mucho y lo sigo trabajando, porque acuérdense que eso no es así nomás que lo trabajas una vez y ya. Esas son como capas de cebolla que vas sacando y sacando y sacando y sanando y sanando, ¿sí? Entonces este tema, claro, es un tema muy fuerte porque hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, hay que sanarlo, pero para poderlo trabajar tienes que verlo y aceptarlo. Y como les comentaba, a veces es difícil para una persona aceptar que tus padres también traían todo eso, porque el niño, como se acostumbró, se crió bajo esas circunstancias, y el niño fue formando las máscaras, y entonces para él era natural. Entonces sigue siendo natural atraer ese tipo de personas, de rasgos de personas a su vida, porque así eran sus padres. Entonces es natural y normal el abuso, porque él veía que a su mamá la abusaban, él o ella, ¿no? Que a su mamá la abusaban o que a su papá lo abusaban, ¿sí? Entonces, o abusa o se deja abusar. Y entonces, ¿qué tipo de relaciones de pareja podemos llegar a tener? ¿O qué tipo de relaciones de trabajo podemos llegar a tener? ¿O qué tipo de relaciones? A mí me tocó estar en grupos espirituales donde fui súper abusada por los maestros, supuestamente maestros espirituales. Entonces, ¿pero por qué? Porque claro, eran psicópatas narcisistas. Y yo que era empática. Pero de la misma herida, ¿ves? Entonces, tremendo, porque si hasta que no te das cuenta de esa realidad, no la puedes modificar. Y cuando te das cuenta, aceptarlo y trabajarlo, ¿sí? Víctima y victimario termina siendo lo mismo, solamente que son dos extremos de lo mismo, de la misma herida. Si quieres sanarlo, necesitas meterte a profundidad, a trabajar en todas esas heridas para poderlas ir liberando, ir sanando y ser lo que realmente eres. Porque tu alma es más grande que todo eso. Tu alma es maravillosa, tu alma tiene una cantidad de valores y de cosas que no se puede expresar, nada de eso, hasta que no liberas todas estas cosas que no te dejan ser lo que realmente eres. Porque no te lo permite, o sea, las máscaras no te permiten ser lo que tú eres. Tiene una cantidad de memorias, ahí se cayó algo, tienes una cantidad de memorias que son como una computadora, o sea, no puede un programa correr de una manera si tiene una cantidad de archivos que dicen que tiene que hacer otra cosa. Entonces, para poder modificar todo eso, necesitas ver dónde están los virus, ¿sí?
Y bueno, y empezar a trabajar en sacar todo eso, ¿no? Por eso para sanar necesitamos volver a sentir esas cosas, darnos cuenta. Por eso en biodescodificación se habla tanto del resentir. ¿Sí? Necesitas resentir, pero no del resentimiento, sino del volver a sentir las situaciones para ver dónde está el meollo del asunto, dónde está el nudo y poderlo desatar y liberarlo. ¿Sí? Entonces, bueno, hay mucho de verdad, mucho para trabajar, mucho para sanar. La persona que trae estas heridas, por ejemplo, que tiene una energía baja, es una persona que nunca se siente digna, que nunca se siente merecedora, que nunca se siente que puede ser feliz, ¿sí? No atrae el dinero a su vida, siempre es como si todas las relaciones fueran un caos, una catástrofe, ¿sí? Y bueno, por supuesto que va a traer a su vida personas narcisistas, ¿no? O psicópatas narcisistas. Entonces, eso es terrible porque más ¿cómo les digo? Peor se siente la persona cada vez más y se siente más que no sirve para nada, que no tiene sentido la vida y todo el show, ¿no? Y el otro, el que maneja esa energía fuerte, pues se vuelve cada vez peor porque se siente el rey del universo, se siente el que todo lo puede o la que todo lo puede y realmente aplasta a toda la gente porque como fue abusado y aplastado y torturado, ahora no se deja, pero lo hace de una manera terriblemente catastrófica porque destruye, ¿sí? Destruye a todas las personas que toca. Porque como no tiene amor y no tiene la capacidad de valorar el amor que le dan los demás, no puede, no tiene la capacidad. Entonces no puede valorar el cariño, el afecto o todo lo que las demás personas le puedan llegar a dar. Entonces, bueno, como ven, las personas que están en Facebook, ¿tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No puedo creer un tema tan fuerte, tan profundo. Puede ser que no tengan preguntas. ¿Y los que están en el Meet tienen alguna pregunta? Tampoco, no lo puedo creer. Es que estamos impactados. ¡Ay! Bueno. De hecho, fíjense que hay varias personas que me dijeron que querían estar en este tema y no entraron, no los veo conectados. A veces, fíjense, que les comentaba a las personas que están haciendo el taller conmigo de descubriendo y sanando el proyecto sentido, ¿no? Les decía que muchas veces el inconsciente es tanto el dolor que el inconsciente a uno lo busca como protegerlo, ¿no? Sin darse cuenta bloquearlo. que... ¿Cómo? Bloquearlo. Claro, entonces te bloquea para que no abras, porque para sanar una herida la tienes que abrir, o sea, tienes que sacar
La máscara es como el vendaje, todo el vendaje que tú pusiste para que no te doliera. Entonces, tienes que destapar la herida, tienes que sacar todo ese vendaje para que la herida quede expuesta y la puedas ver. Y muchas veces el inconsciente te protege de esa manera, bloqueándote, ¿no? Y bueno, pero el que quiera realmente sanar, tiene que hacerlo. Tiene que abrir, destapar y sanar, ¿sí? Y como dicen, a la serpiente se la mata por la cabeza. Hay un dicho que dice, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay que ir a lo que hay que ir, o sea, si hay que hacerlo. Y ya, bueno, los que están haciendo el taller conmigo se han dado cuenta lo fuerte que es y lo maravilloso que es. Porque abres, pero liberas. ¿Sí? Y al liberar, eres una persona nueva. Te estás renovando, te estás liberando, te estás sanando. Porque ya las memorias, ese tipo de memorias que te hacían repetir las mismas historias, dejan de existir en tu vida. Porque existen porque tú las estás haciendo que existan. Porque tú las perpetúas en el tiempo. Y si te mueres te las vas a llevar. Si no las has sanado, te las vas a llevar y las vas a perpetuar. Y tu descendencia las va a seguir sufriendo. Y tu descendencia, exactamente. ¿Sí? Y tu descendencia igual. Entonces, o te enfrentas ahora a eso, o alguien se irá a enfrentar a eso y tú en otra vida también te enfrentarás a eso. ¿Sí? Pero bueno, la idea es que tengamos la suficiente madurez para enfrentarlo. ¿Sí? Por eso les digo, el que empieza a trabajar todas estas cosas es un valiente. ¿Sí? Y les voy a recomendar, hay una película que se llama Nuestro Hogar, que es de Chico Javier. Y ahí, por ejemplo, él es un médico que se muere de cáncer de estómago. Y en la película, cuando llega allá arriba, ¿no? Le dice un señor, le dice, usted se suicidó. Y él le dice, no, ¿cómo se le ocurre? O sea, yo no me suicidé. Yo me morí de cáncer de estómago. Por eso se suicidó. Y entonces dice él, no, ¿cómo? Usted está loco. No pudo tragar lo que vivía. Claro, entonces le dice las emociones, las tristezas, los desengaños, esto y esto. Y entonces le empieza a decir, es lo que genera todo eso, ¿no? Entonces, nosotros mismos generamos todo este tipo de cosas y obvio, nos vamos enfermando, ¿no? Entonces, para tener salud, necesitamos tener un equilibrio en todas las áreas de nuestra vida y sobre todo, empezar a depurar todas esas energías que están bloqueando la energía del amor. ¿Sí? Porque mientras el amor no se manifieste en forma libre, pues vamos a seguir cargando todas estas cosas, ¿no? Sí. Y bueno, nos vamos a seguir enfermando. Y la peor de las enfermedades es la del alma. Porque de ahí viene todo lo demás. Las enfermedades del cuerpo vienen del alma. ¿Sí? Mientras el alma esté enferma, el cuerpo va a estar enfermo. Entonces necesitamos ir sanando nuestra propia alma. ¿Ok? Bueno, queridas chicas, chicos, si no tienen preguntas hasta aquí,
Y les dejo la tarea para que hagan de ver qué tanto están las heridas de abuso y tortura en sus vidas. Qué tanto ha estado en la infancia que generó estas dos vibraciones y que para qué lado agarramos nosotros, para el lado de la energía débil o de la energía fuerte. ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas, entonces terminamos hasta aquí. Hoy, fíjense que yo pensé que iba a estar súper larguísimo porque dije, me van a avasallar a preguntas. Y nada, no hay preguntas. Estoy sorprendidísima. Bueno, entonces quiere decir que hay mucho para analizar, para reflexionar y para trabajar. ¿Ok? Sí. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Les mando un abrazo grande. Muchas bendiciones. Gracias, gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Besitos y bendiciones. Bye, bye. Buenas noches. Gracias a todos. Bye. Bye.